Hoy muero, dijo nada más subirse al coche, mojada por la lluvia, sin maquillaje, con la mirada más tranquila y aterradora que he visto en mi vida. En ese momento, mi corazón se paró por medio segundo. No fue una frase, fue una advertencia. Era viernes, casi la 1:12 a.m. La lluvia golpeaba el parabrisas, la radio sonaba una canción vieja, y estaba decidido a cerrar la aplicación. Pero entonces, apareció un último viaje. La Condesa, a 5 minutos. Algo dentro de mí, no sé si curiosidad o una corazonada, me hizo aceptar. Cuando llegué, ya estaba allí, sola, empapada, con la mochila pegada al cuerpo y la mirada perdida. Entró sin decir nada. Solo me entregó un papel mojado con una dirección escrita a bolígrafo. Sin GPS, sin emoción. Mientras escribía la dirección, la vi mirándome fijamente por el retrovisor. Pero no era una mirada cualquiera. Había una paz allí. Era aterradora. Y fue entonces cuando repitió: hoy muero. Y mientras el coche avanzaba por las calles desiertas, solo me quedaba una pregunta. ¿Alguna vez has escuchado a alguien anunciar su propia muerte con la misma tranquilidad con la que alguien pide un café? Me llamo Alejandro. Tengo 39 años. Nací y sigo viviendo en la Ciudad de México, donde las calles nunca duermen y la vida siempre parece estar a 2 segundos del caos. Llevo 5 años trabajando como conductor de taxis. No por elección propia, sino porque es lo único que me queda. En esas madrugadas, lo he visto todo. Gente huyendo de casa, peleas que terminan en lágrimas e incluso pasajeros que solo querían que alguien los escuchara. Pero esa noche fue diferente. Esa noche me encontré conduciendo junto a la muerte. Era viernes. La lluvia caía a cántaros sobre los tejados de la ciudad. Ya estaba agotado, física y mentalmente. Las ruedas del coche patinaban ligeramente sobre el asfalto mojado. Las farolas parecían fantasmas, temblando en la niebla. Iba a cerrar la aplicación. Lo juro. Ya había cogido el teléfono, pero entonces apareció una última carrera. La Condesa. A 5 minutos. Una carrera corta, fácil y rápida. Cuando llegué, ella ya estaba allí, sola, empapada hasta los huesos, con una pequeña mochila sujeta al pecho. No intentó protegerse de la lluvia. Ni siquiera miró su teléfono. Simplemente se quedó allí, quieta. Ese silencio que habla más fuerte que cualquier grito. Se subió al coche sin decir nada. Ni siquiera un buenas noches. Ni siquiera un ¿cómo estás? Nada. Simplemente subió y me entregó un papel. Húmedo con una dirección escrita a mano. Sin GPS. Sin preguntas. Solo eso. Mientras conducía, podía oler la lluvia invadiendo el coche, mezclada con algo que no podía identificar en ese momento. Tal vez miedo. Por el retrovisor, la vi observándome. No con ira, no con tristeza, sino con algo mucho peor. Aceptación. Parecía resignada, como si supiera exactamente dónde terminaría esta noche. Fue entonces cuando rompió el silencio. Me miró a los ojos a través del espejo y, con la voz más tranquila que jamás haya oído, dijo: hoy muero. No supe qué decir. El tiempo se detuvo un instante. Se me revolvió el estómago. El volante pareció resbalarse de mis manos. Y solo pude seguir conduciendo porque quizás estaba tan perdido como ella. Ahora que estás aquí, escuchándome, déjame preguntarte, ¿alguna vez has tenido la sensación de que una historia te estaba buscando? Entonces tal vez este sea para ti. Y lo más extraño es que lo peor aún no había comenzado. Ahora que estás aquí, escuchándome, ¿puedo preguntarte algo? ¿Desde dónde estás viendo esta historia? ¿De qué ciudad? ¿De qué país? A veces me pregunto hacia dónde irá esta historia. Si puedes, escribe en los comentarios. Me gustaría mucho saber quién está del otro lado. La carrera comenzó en absoluto silencio. Solo se oía el sonido de los neumáticos derrapando sobre el asfalto mojado y el zumbido insistente de los limpiaparabrisas luchando contra la tormenta. La ciudad parecía vacía, como si todos hubieran decidido esconderse esa madrugada, menos nosotros. La dirección que me dio estaba en una zona que rara vez visitaba. Un barrio antiguo y remoto, lleno de calles estrechas y farolas que parpadeaban como si llevaran días apagadas. Al alejarnos de la avenida principal,
El aire en el coche se densificaba. Podía sentirlo más pesado. La temperatura parecía bajar, incluso con el aire acondicionado apagado. Permaneció en silencio, inmóvil, mirando por la ventana como si reconociera cada centímetro de esa ruta, como si ya hubiera recorrido ese camino, quizás muchas veces, pero había algo extraño en ello. No parecía nerviosa ni ansiosa, simplemente lo aceptaba, como si ya hubiera aceptado el final. Con cada esquina oscura que doblábamos, mi corazón se aceleraba un poco más. Intenté disimularlo, pero me sudaban las palmas de las manos. Un trueno lejano retumbó en el cielo, y por un instante, toda la calle se iluminó. Fue entonces cuando vi, en el reflejo del cristal, una lágrima correr por su rostro. Pero ella permaneció en silencio. Pensé en preguntarle si estaba bien, si necesitaba ayuda. Pero algo dentro de mí me lo impidió. Como si la más mínima pregunta pudiera romper el hilo invisible que aún controlaba la situación. Y entonces, de la nada, ella habló, bajo, casi un susurro. Por aquí. Era una intersección sin nada cerca, solo un terreno baldío a un lado y una pared llena de grafitis al otro. No hay casas, no hay gente, no hay nada. Ella me miró con ojos rojos y dijo de nuevo, esta vez con más firmeza. Por favor, deténgase aquí. Y fue en ese momento que me di cuenta. Tal vez no me había contado todo. O peor aún, tal vez lo que tenía para mostrar empezó allí. Aparqué el coche junto a un callejón con poca luz. La única luz provenía de una farola vieja, de esas que tiemblan y emiten un zumbido sordo como si estuvieran a punto de apagarse. La lluvia amainaba, pero el sonido de las gotas al golpear el capó aún llenaba el silencio. No salió del coche enseguida. Se quedó allí, mirando el callejón, como si reviviera una escena. La mirada fija, las manos en la mochila. Y entonces, por primera vez, empezó a hablar. De niño venía aquí, dijo con la voz entrecortada. Mi padre me llevaba a ver pasar los trenes, allá, detrás del muro. Comíamos pastel de pollo, sentados en la acera. Dijo que un día me llevaría a ver el mar. Soltó una risa breve y sin alegría. Una de esas risas que llevan más dolor que cualquier llanto. Nunca he visto el mar. Nos quedamos en silencio unos segundos. La radio sonaba una melodía suave, casi imperceptible. Era como si el mundo entero se hubiera ralentizado por un instante. Era casi imposible olvidar que, minutos antes, ella había dicho que moriría esa noche. Pero entonces, sacó algo de su mochila. Un sobre, doblado, manchado por los bordes, como si lo hubieran guardado y abierto muchas veces. Si me pasa algo, dale esto, dijo sin mirarme. Ábrelo solo si es realmente necesario. Sostuve el sobre con cuidado. Era ligero, pero parecía una tonelada. No sabía quién era él, ni qué contenía. Pero una cosa era segura, ella estaba escondiendo algo. Algo grande. Y por la forma en que apretaba su mochila contra su pecho, supe, eso no era solo papel. Era todo su pasado en un solo trozo de esperanza. El sobre reposaba sobre mi regazo, pero era como si me quemara las piernas. No tenía remitente, ni marca, ni nombre a la vista. Solo un trozo de papel doblado, húmedo por los bordes, sellado con un trozo de cinta adhesiva vieja. Pero lo que más me molestaba era el peso invisible que cargaba. Por unos segundos pensé en devolvérselo, decirle que no podía involucrarme, que no era parte de mi trabajo como conductor. Pero no dije nada. Me quedé mirando al frente, intentando ignorar el temblor que comenzaba a subir por mis dedos. Permaneció en silencio, con la mirada fija en el callejón. Tenía la cara mojada, y era difícil saber si era por la lluvia o por sus recuerdos. 1000 preguntas me rondaban la cabeza. ¿Quién era la destinataria de ese sobre? ¿Por qué no lo entregó ella misma? ¿Qué había tan importante dentro como para confiárselo a una desconocida? Y más que eso, ¿valió la pena involucrarse? No conocía a esa mujer. No sabía su nombre, su historia, nada. Y sin embargo, ahora llevaba una parte de ella. Quizás la parte más importante. Respiré hondo. El aire dentro del coche era denso, quieto, como si el tiempo se hubiera congelado a nuestro alrededor. ¿Me lo prometes?, dijo,
rompiendo el silencio con un susurro desesperado. ¿Qué cumplirás? ¿Qué harás esto por mí? Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. Y por primera vez, vi pánico. No ira. No desesperación desmesurada. Sino ese miedo contenido que solo aparece cuando alguien pende de la cuerda floja de la vida. Ella giró su rostro hacia mí, con ojos suplicantes, como si ese sobre fuera su única oportunidad de que algo funcionara. Por favor, Alejandro, necesito que me lo prometas. Y en ese momento, aún sin saber qué había dentro, aún sin saber para quién era, lo prometí. El sobre seguía conmigo. Lo guardé en la guantera, como si ocultar el papel también ocultara su significado. Pero fue inútil. El peso se había desplazado. Ahora estaba sobre mi pecho. Ella permaneció en silencio, mirando por la ventana, como esperando algo, o a alguien. Fue entonces cuando lo oí. A lo lejos, casi imperceptible bajo la lluvia, el sonido de una sirena. Primero viento bajo, luego más despejado. No venía directamente hacia nosotros, pero fue suficiente para ponerme en alerta. Miré por el retrovisor. La calle seguía desierta, pero esa sensación de inquietud regresó. Esa sensación de que en cualquier momento, algo iba a pasar. El tipo de silencio que precede a la tragedia. ¿Está todo bien?, pregunté por primera vez, intentando encontrar una conexión real. Ella no respondió. Simplemente siguió mirando al frente, como si eso también fuera una respuesta. En mi cabeza ya latía fuerte el eco de la duda. ¿Qué hay dentro de ese sobre? ¿Fue un grito de socorro? ¿Una prueba contra alguien? ¿Una despedida? ¿O algo peor? Me pregunté si debía abrirlo, solo para estar segura, solo para entender en qué me estaba metiendo. Pero lo había prometido, y por alguna razón que no podía explicar, esa promesa se sentía más sagrada que cualquier juramento que hubiera hecho. Fue en ese momento cuando pasó un coche, rápido, muy rápido, tan rápido que levantó un chorro de agua desde la calle y casi me arranca el retrovisor. El motor rugió en la noche y desapareció tras la curva. La miré, y esta vez vi algo diferente. Pánico. No de ella, mí. Porque ese coche no estaba perdido. Estaba buscando. Mi dedo se cernía sobre el botón de la aplicación. Quería terminar la carrera, terminar con todo, pero algo me lo impedía. Era como si apagarla significara abandonar a esa mujer a su suerte. O peor aún, dejar que una bomba explotara sin saber dónde. Abrí mi teléfono, fingiendo revisar la ruta, pero en el fondo, buscaba una salida, una vía de escape. ¿Alguna señal de que todo esto era solo paranoia en mi mente cansada? Pero lo que vi fue lo opuesto a eso. El viaje seguía activo, pero algo en la aplicación parecía no funcionar. La ubicación fluctuaba, como si alguien, o algo, estuviera interfiriendo con el sistema. Y ahí fue cuando llegó una notificación, no de Uber, no de un contacto guardado, un mensaje directo y anónimo, sin nombre, sin número. Solo 3 letras en la pantalla. ¡Corre! Se me heló la sangre. Miré de inmediato por el retrovisor. No había hecho nada. Permanecía en el mismo sitio, en silencio, con la cabeza apoyada en el cristal mojado. Pero alguien estaba mirando todo. Alguien sabía exactamente dónde estábamos. Y lo que estábamos haciendo. Tragué saliva con fuerza. El aire en el coche parecía haberse espesado. El sonido de la lluvia se convirtió en el telón de fondo de un nuevo tipo de silencio. El del miedo real. El que te aprieta el estómago y te hace pensar en todas las rutas de escape a la vez. Por un momento pensé en preguntarle, mostrarle el mensaje, pero sabía que no podía. Aún no. Y déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has experimentado algo que parecía pacífico, pero de repente se convirtió en algo más? Si es así, comenta aquí. Quizás esta historia no sea tan diferente a la tuya como parece. Y créeme, lo que me esperaba esa mañana me haría correr. Pero no por lo que esperaba. Giré la llave y volví a arrancar el coche. Necesitaba salir de allí. Ya. El mensaje seguía ardiendo en mi mente. Corre. ¿Pero huir de quién? El motor rugió suavemente y por un instante, el sonido de la lluvia pareció cesar. Como si la ciudad entera contuviera la respiración conmigo.
Ella no preguntó nada. No reaccionó. Él solo mantuvo la mirada fija en el sobre que ahora tenía en la mano, como si fuera lo único que importaba esa noche. Y tal vez lo era. Aceleré. Giré a la izquierda, luego a la derecha. Giré en una calle paralela, intentando no seguir la ruta original que indicaba la aplicación. Todo mi cuerpo estaba alerta. Mis manos sudorosas se deslizaron del volante y me sequé la frente con el hombro, intentando mantener la concentración. Mi corazón latía tan rápido que podía oírlo. No dentro de mí, sino en mis oídos. Como un tambor furioso que intentaba advertirme de que algo andaba mal. Pasé una intersección oscura sin semáforos. Giré hacia otra calle aún más estrecha. Y entonces miré por el retrovisor. Nada. O mejor dicho, casi nada. La pregunta se quedó atrapada en el fondo de mi mente, arañando mi interior como si tuviera vida propia. ¿Alguien nos está siguiendo? Porque esa era la sensación. De ser observados, perseguidos. Como si hubiéramos cruzado una línea invisible y ya fuera demasiado tarde para dar marcha atrás. Fue en ese momento que lo vi. Faros delanteros. Lejano pero viniendo en la misma dirección. Luces altas, fijas y agresivas. Como si no estuvieran conduciendo. Ellos venían detrás. Mi cuerpo se congeló por un segundo. Permaneció inmóvil, como si ya lo supiera. Como si hubiera estado esperando esto. Y yo aceleré. Aceleré como si me fuera la vida en ello. Y quizá así fuera. Las calles mojadas reflejaban mis faros como espejos distorsionados. El coche que iba detrás de mí mantenía la distancia perfecta. Ni demasiado cerca para causar pánico inmediato, ni demasiado lejos para ser una coincidencia. Giré a la derecha sin poner la direccional. Luego a la izquierda. Instintivamente tomé una calle en contravía, casi chocando contra un contenedor de basura. Ella no dijo nada, pero lo vi. La forma en que se aferraba a su cuerpo, con los hombros encorvados, los ojos entrecerrados, como si cada giro fuera una cuchilla a punto de destrozar su destino. Dime quién está detrás de nosotros, dije sin apartar la vista de la pista. Silencio. Dime qué hay en ese sobre. Nada. El coche que iba detrás aceleró. Las luces se acercaron un instante, y luego se alejaron, como un depredador jugueteando con su presa antes del ataque final. Y fue entonces cuando una idea me golpeó como un rayo. ¿Y si no fuera solo persecución? ¿Y si fuera mucho peor de lo que parecía? Porque hasta ese momento pensé que huía de alguien. Pero ¿y si llevaba algo que podría destruir más de una vida? ¿Y si ese sobre no fuera solo suyo? Se me revolvió el estómago. Pasé a toda velocidad por un paso elevado y entré en un túnel. Unas luces amarillas destellaron sobre mi cabeza, proyectando sombras sobre su rostro. Entonces lo vi. Ella estaba temblando. No del frío, del miedo. Las lágrimas comenzaron a fluir, silenciosas, espesas. Sus ojos estaban abiertos, sus manos temblaban en su regazo, como si intentara detener el tiempo y hacerlo retroceder. Lloró, sin hacer ruido, como quien ha llorado tanto en su vida que ha olvidado cómo pedir ayuda. Y me di cuenta, lo que la seguía no era solo un coche, era el pasado, o tal vez algo aún más peligroso. Salí del túnel y giré hacia una avenida menos concurrida. Disminuí la velocidad, no por seguridad, sino porque algo dentro de mí le decía que necesitaba respirar. Y, siendo sincero, yo también. El coche de atrás ya no estaba. Por ahora. La radio, que hasta entonces había sido solo ruido de fondo, empezó a sonar una canción lenta. Un piano suave, casi como la banda sonora de una película triste. Por primera vez desde que entró, el silencio no le pareció amenazante. Era casi necesario. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. No intentó disimularlo. No intentó aparentar fuerza. Y finalmente habló. Crecí con miedo a todo, a la oscuridad, a los ruidos fuertes, a cometer errores. Su voz era baja, pero cada palabra parecía grabada en su garganta, como si hubiera estado almacenada durante años. Mi padre era de los que sonreían delante de los demás, y se convirtió en un monstruo en casa. Un día, cuando tenía 8 años,
Me hizo prometer que nunca se lo diría a nadie. Que si lo hacía, haría desaparecer a mi madre. A mí. A todos. Hizo una pausa. La música de la radio parecía hecha para ese momento. El sonido del piano se mezclaba con su respiración agitada, como si el mundo se reprodujera solo para escuchar lo que necesitaba decir. He cumplido esa promesa toda mi vida. Pero hoy ya no es posible. No dije nada. Simplemente mantuve las manos firmes en el volante. Pero por dentro, algo se rompió. Porque me di cuenta de que esta mujer no era solo una pasajera. Ella era una sobreviviente que intentaba hacer las paces con su propia historia. Y lo que fuera que había en ese sobre no era solo evidencia, era su última oportunidad de ser escuchada. La calma duró poco. La lluvia volvió a caer, golpeando con fuerza el parabrisas como si el cielo anunciara que la paz era solo un respiro, no un alivio. El chirrido de los limpiaparabrisas contra el cristal seguía el ritmo de mi corazón, que volvía a latir con fuerza. No había dicho nada desde su última confesión. Se quedó allí, apoyada contra la puerta, como si las palabras le hubieran quitado toda la energía. Pero el sobre seguía allí, a salvo, vivo, y latiendo entre nosotros como un secreto a punto de estallar. Tomamos una avenida más ancha, intentando alejarnos de las zonas más oscuras. Pero incluso con el tráfico ligero, la sensación de persecución persistía, como si nos empujara algo invisible. Miré mi teléfono, intentando ver si el coche de antes seguía visible en el retrovisor. Nada. Pero esa paz no me convencía. ¿Esto funcionará? ¿Podría llevarla a su destino final? ¿Entregar el sobre? ¿Cumplir la promesa que le hice sin entender el peso? Fue entonces cuando ocurrió. Un crujido seco, un golpe sordo del lado derecho. El coche se desvió ligeramente hacia un lado. Intenté corregirlo, pero ya sabía qué era. El sonido llegó poco después. Aplauso, 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 aplauso. Neumático pinchado. Me detuve a un lado de la carretera, respirando con dificultad, con las manos en el volante como si apretarlo más fuerte evitara lo inevitable. Llovía a cántaros. Las luces de la ciudad parecían alejarse, como si la oscuridad nos absorbiera de nuevo. Me miró. Por primera vez, sin miedo, pero también sin esperanza. Salí del coche en silencio, intentando ganar tiempo, pero por dentro, sabía que acabábamos de perder algo más que goma y aire. Salí del coche, intentando mantener la calma, pero mi respiración ya era entrecortada. La lluvia me golpeaba la cara, fría y penetrante, como si intentara despertarme de un sueño que se estaba convirtiendo en una pesadilla. Abrí el maletero y agarré la rueda de repuesto con manos temblorosas. El gato estaba allí, pero sabía que el cambio no sería rápido. La rueda estaba mojada, el suelo resbaladizo, y con cada segundo que permanecía allí, en medio de una avenida vacía, era como si el tiempo jugara en mi contra. Me agaché, ajusté la herramienta y comencé a girar. Mis rodillas se hundieron en el agua sucia acumulada en la cuneta. La ciudad permaneció en silencio, como si todo el ruido hubiera desaparecido. Dentro del coche, ella permaneció inmóvil, mirando por la ventana como si supiera que algo estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando un pensamiento me atravesó como una navaja. ¿Qué pasa si alguien aparece ahora? Éramos vulnerables. No había escapatoria. No teníamos neumáticos. No teníamos fuerza. Giré el gato más rápido. La llave se me resbaló de la mano y cayó al suelo con un ruido metálico. Me agaché para recogerla, y por un segundo, mi visión fue más baja que la del coche. Fue entonces cuando lo oí. Pasos. No dentro del coche. No en alguna casa lejana. Sobre el asfalto. Pasos lentos, firmes, mojando el agua acumulada en la calle. Me quedé congelado. No miré de inmediato. Simplemente cerré los ojos por un momento, como si pudiera desaparecer. Pero el sonido continuó. Cada paso más cerca. Ella, desde dentro, se giró lentamente. Su mirada se cruzó con la mía. Y en ese instante, sin mediar palabra, comprendí. Alguien venía. Y no era casualidad. El sonido de pasos se acercaba cada vez más. Seguía agachado, con las manos manchadas de agua y grasa, y el corazón me latía tan fuerte, como si se oyera desde el otro lado de la calle.
No tenía a dónde correr. No tenía nada que decir. Luego vino la luz. Un rayo blanco, directo a mis ojos. Fuerte. Rápido. Luz del teléfono celular. Instintivamente, miré hacia arriba y vi la silueta de una persona allí de pie. Alta. Inmóvil. Solo la luz apuntaba hacia mí, oscureciendo todo a mi alrededor. Antes de poder reaccionar escuché el clic. La puerta del pasajero se abrió. Soltó un grito breve y contenido, más de miedo que de pánico. Me giré de inmediato y corrí hacia el lateral del coche, resbalando en el asfalto mojado. La luz de mi teléfono desapareció. La persona se había retirado, o se había esfumado. Pero la puerta estaba entreabierta, y ella, acurrucada en el asiento, temblaba como una niña. ¿Está todo bien?, pregunté sin aliento, tratando de controlar mi voz. Ella no respondió. Simplemente me miró. Tenía los ojos abiertos, las pupilas dilatadas, como si hubiera visto un fantasma, o algo peor. Respiré hondo y cerré la puerta con cuidado. Le puse llave. Caminé hacia mi lado. El aire se sentía más denso que nunca. Y antes de entrar, eché un último vistazo a mi alrededor. Nada. Pero yo sabía que había alguien allí. En efecto. Si aún no has salido del video, es porque esta historia te cautivó. Dale a me gusta ahora. Solo así sé que no soy la única que revive todo esto. Y lo que viene a continuación, te hará preguntarte si esta historia termina con ella. O conmigo. Tan pronto como me subí al coche y volví a arrancar el motor, oí el primer sonido sordo de algo pisando fuerte en el charco detrás del vehículo. Otro paso. Uno más. Ya corriendo. Giré rápidamente el retrovisor y solo vi una sombra cruzando la calle. Rápida, mojada, como una figura hecha de lluvia y desesperación. La lluvia golpeaba con fuerza contra el cristal de nuevo, dificultando la visión. Los faros del coche iluminaban zonas del callejón y la acera, pero no lo suficiente como para identificar quién era. Se encogió aún más en el asiento, abrazando la mochila que contenía el sobre. Su respiración se aceleró, como si reconociera ese paso, o esa forma de correr. Fue entonces cuando la figura se acercó a la parte delantera del vehículo. Alguien, encapuchado quizá, pero la luz proyectaba demasiadas sombras para estar seguro. Me quedé quieto. Ella también. Y entonces la pregunta se apoderó de mi cabeza. ¿Es alguien que vino a ayudar, o alguien que vino a terminar lo que empezó? Lentamente alcancé el cuerno. No lo toqué. Me quedé allí parado, listo para cualquier cosa. Pero la figura se detuvo, junto al capó. No dije nada, no se movió. Fue entonces cuando ocurrió. Un grito. Cortante. Bruto. De una mujer. Venía de fuera del coche, pero resonaba como si estuviera dentro de mí. Se tapó los oídos. Trabé el volante con ambas manos, y en ese instante, me di cuenta de que ya no nos seguían. Estábamos rodeados. No lo sé. Salí corriendo del coche, resbalando sobre el asfalto empapado, con las llaves todavía en la mano y el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me salía del pecho. El grito aún resonaba en mi cabeza, pero ahora los sonidos de la ciudad comenzaban a invadirlo todo de nuevo. Bocinas a lo lejos, sirenas mezcladas con truenos, pasos, viento, respiración. Corrí al centro de la calle y miré a ambos lados. Nada. La silueta que había pasado junto al capó ya no estaba allí. Había desaparecido, como si se lo hubiera tragado la noche. Pero la sensación de peligro todavía se aferraba a mi cuerpo como una capa de plomo. Corrí de nuevo al coche, abrí la puerta y entré. «Cierra los ojos», le dije. «Ciérralos». Ella obedeció sin decir palabra. Su respiración aún era agitada y sus manos aún temblaban. Giré la llave. El motor falló. Lo intenté de nuevo. Funcionó. Aceleré a fondo, derrapando al salir del callejón, con los neumáticos chirriando contra el agua estancada. Las luces de Mino de Sion, la ciudad volvieron a aparecer a nuestro alrededor, centelleando como si se rieran de nuestra huida. El tiempo parecía acelerarse conmigo. Las calles, las farolas, los coches aparcados, todo era borroso. Y en medio de todo, solo una pregunta daba vueltas en mi cabeza. ¿Llegaremos vivos al final de esta carrera? Entonces, de repente, faros.
Un coche se acercaba por el lado contrario de la carretera. Rápido, directo hacia nosotros. Tocó la bocina 2 veces. No parecía que lo persiguiera, pero tampoco disminuyó la velocidad. Frené a fondo. El coche se deslizó hasta detenerse en la intersección. El otro vehículo también frenó. Derrapó ligeramente y se detuvo justo delante de nosotros. Silencio. Puertas cerradas. Manos firmes en el volante. Ella, inmóvil. La puerta del otro coche se abrió. Una figura salió, pero con la luz en su rostro. Era imposible saber si había venido a salvarnos o acabar con todo. La figura salió del coche con calma, sin prisa, sin señales de agresión. Pero tampoco ningún gesto de ayuda. La luz trasera de nuestro vehículo se iluminó lo justo para revelar la silueta de su cuerpo. Era un hombre. Abrigo largo, barba desaliñada. Sus zapatos se hundían en los charcos como si esta situación fuera parte de su rutina. Ella se estiró en el banco, levantando lentamente la cara. «No», susurró. «No puede ser él». La miré. Y vi. No era miedo. Era algo más complejo. Una mezcla de ira, culpa y reconocimiento. «¿Lo conoces?», pregunté sin apartar la vista de la figura que se acercaba. Ella tardó un rato en responder. «Él es mi tío». Su voz era firme, pero con un dolor subyacente que desgarraba el aire. El hombre se detuvo a 2 metros de la puerta. Golpeó con los nudillos la ventanilla del copiloto. 1 vez, 2 veces. No con violencia, pero con la autoridad que nadie debería tener. «Abre la puerta», dijo sin alzar la voz. «Solo quiero hablar». Ella se congeló. Yo permanecí inmóvil. «Por favor, Alejandro». «No», dijo. «No la abras. Nunca más. Ni aunque te lo suplique». Afuera, se inclinó ligeramente, inclinando la cara hacia el cristal. Por fin, pude ver sus ojos. Y sonreían. Una sonrisa que no era nada buena. «Eso que llevas no te salvará», dijo. «Pero si me lo entregas, lo haré desaparecer. Nunca más tendrás que huir». El silencio dentro del coche era sofocante. «No», respondió ella, firmemente, en voz baja, pero con toda su alma. «No lo aceptaré. Esta vez no». En ese momento, sin necesidad de decir nada más, entendí. Había entre ellos, y lo era mucho más que sangre. Ya no sabía qué estaba bien o mal, qué era prudencia o cobardía. Pero en ese momento, con la lluvia cayendo sobre el cristal, su rostro pálido de miedo, y los ojos del hombre afuera clavándose en mí como cuchillos, supe lo que tenía que hacer. Arranqué el motor, la miré. «¿Estás seguro?». Ella asintió. Lentamente. Tenía la boca apretada y los ojos rojos, pero con una firmeza que no había visto antes. «Pues espera, porque a partir de ahora, también es mi problema». Puse una marcha. Giré el volante con fuerza y aceleré. El coche derrapó, salpicando agua por todas partes. El hombre intentó seguirnos 2 pasos, pero pronto se quedó atrás, gritando algo que quedó ahogado por el sonido del motor. Los neumáticos cortaban la ciudad como una navaja, sin rumbo claro, sin plan. Solo la certeza de que ya no había vuelta atrás. Abrazó el sobre contra su pecho, como si fuera una segunda oportunidad, o una última. En mi cabeza latía una sola pregunta: ¿valdrá la pena? ¿Estaba bien lo que hacía? ¿Era ella realmente quien decía ser? ¿Era cierto lo que llevaba, o solo otra versión disfrazada de locura? Ya no importaba. La verdad es que, cuando cruzas ciertas líneas, ya no importa lo que te espera al otro lado. Simplemente sigues adelante, aunque todo te diga que pares. Y ahí estaba. Naquela esquina, entre a Rua Tonalá e a Insurgentes, que todo pasó. Nunca la volví a ver. Aquella noche terminó como empezó, en silencio. Pero un silencio diferente. No el silencio de quien no quiere hablar. El silencio de quien ya lo has dicho todo. Tras la fuga, condujimos durante horas sin decir palabra. Me guió hasta una estación abandonada en la zona norte. Dijo que alguien estaría esperando. Un viejo conocido. Un último recurso. No vi a nadie. Pero ella salió. Me miró con una gratitud que dolió más que cualquier palabra. Y se fue. Con el sobre.
con la verdad, con los fantasmas que llevaba consigo desde niña. Y yo me quedé allí, en el coche, mojada, temblando, con la sensación de haber participado en algo mucho más grande de lo que podía comprender. He pensado en buscar, en volver a ese lugar, preguntar por ahí, buscar pistas en internet, pero cada vez que lo intento, algo me detiene. Quizás sea miedo de descubrir que nunca llegó a su destino. O peor aún, que llegó, pero no tuvo tiempo de entregar lo que traía. La verdad es que hay historias que nunca terminan. Solo preguntas que resuenan en nuestro interior durante años. Y este es uno de ellos. Hasta el día de hoy, cuando veo a alguien parado en la acera a primera hora de la mañana, con una mochila en el pecho y mirando a lo lejos, mi corazón se acelera. Porque tal vez sea ella. O tal vez sea otra cosa. Pero cada vez que alguien se sube a mi coche, me pregunto, ¿qué pasa si vuelve a suceder? Esta carrera me enseñó que a veces nos arrojamos al dolor ajeno sin pedir permiso. Y a nosotros nos toca decidir. Nos quedamos en el asiento del conductor fingiendo que no es nuestro problema. O aceptamos conducir hasta el final, incluso sin saber si volveremos. Y ahora, déjame preguntarte algo. Si yo fuera tú, ¿abrirías el sobre? ¿O lo entregarías sin saber lo que hay dentro? Comenta aquí. Leo todo. Y quizá alguien por ahí también necesite decir algo que nunca tuvo el coraje de decir. Si esta historia te ha mantenido enganchado hasta ahora, deja un me gusta ahora. Me demuestra que valió la pena compartirla. Y si quieres escuchar más historias como esta, reales, intensas y alucinantes, suscríbete al canal y activa la campanita. Hay muchas cosas que todavía necesito contar. Y tal vez, solo tal vez, ella todavía esté escuchando también.